Bueno, muchas gracias por la invitación a la firma Abogados Moncada, al Green Launch, a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Eh, y realmente las reflexiones que yo les voy a contar y les voy a mostrar hacen parte de una investigación que estamos desarrollando en el IDEASA, que es el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Sergio Arboleda, con estudiantes de maestría, en la cual hay una preocupación importante sobre la relación entre los mecanismos de implementación de los acuerdos de La Habana y la incorporación de variables ambientales. Dado esto, digamos que hay una preocupación muy sentada sobre cómo van a ser esos acuerdos y realmente cómo esos acuerdos van a entrar a administrar, digamos, hoy los recursos ambientales y especialmente en temas de cambio climático. La investigación que nosotros estamos desarrollando es incorporación de variables ambientales para la implementación de los acuerdos de La Habana en cambio climático y adaptación y gestión ambiental. Pero yo quiero empezar el tema haciendo una reflexión y es sobre el estado político del tema del cambio climático en el mundo y haciendo la comparación que tiene Colombia con Estados Unidos. Si bien el presidente Trump, Donald Trump, saca o retira a los Estados Unidos de la firma del Acuerdo de París, del Tratado de París, eso lo pone inmediatamente dentro de la agenda política del mundo y dentro de la agenda económica del país. Caso contrario a lo que está pasando en Colombia y donde el tema del cambio climático y la inclusión de esas variables de adaptación y mitigación en temas tan importantes como es el Acuerdo de La Habana no se ha dado. Si acaso se hace tangencialmente en espacios académicos, pero no ha empezado a ser parte de la agenda económica del país. Y ahí es donde radica realmente el problema del cambio climático, en el problema económico, porque después de 4 años de negociación de los acuerdos de La Habana, no se incluyó ni se negoció el cambio de modelo de desarrollo ni modelo económico del país. Entonces eso lo que nos ha dado a nosotros es poner el tema en la agenda política, poner el tema en la agenda económica del país y empezar a mirar cómo trabajar desde la incorporación del ambiente como una víctima más del conflicto dentro de esa agenda. Nosotros hemos tenido algunos datos y nosotros reconocemos hoy alrededor de 8.5 millones de víctimas del conflicto, pero ese 8.5 millones de víctimas de conflicto, ¿cuántas son víctimas ambientales también o son revictimizadas por la guerra y por los modelos de ordenamiento territorial que desencadena, digamos, el conflicto armado? En términos ambientales, nosotros hemos también recogido algunas cifras. Históricamente se derramaron 4.1 millones de barriles de crudo, los cuales fueron derivados de los atentados o de voladuras del tubo, y se estaba en un estimado de 75.000 hectáreas por año en deforestación relacionadas con el cultivo de coca. Pero la paradoja hoy del posacuerdo y la construcción de paz es cómo incorporar variables ambientales y de cambio climático en adaptación y mitigación enfocados a la transformación de ese modelo de desarrollo que no, y ese modelo económico que no se negoció en los acuerdos. Cómo a partir de esa incorporación de esas variables podemos definir un modelo nuevo de desarrollo, un modelo nuevo económico que nos permita adaptar y mitigar el cambio climático en los acuerdos. Entonces, de esto lo primero que se intenta hacer en el manejo de los acuerdos de La Habana es incorporar al ambiente como víctima del conflicto, ¿verdad? Una víctima que regularmente no tiene voz, ¿cierto?, pero que ha sufrido todos los ires y venires de la guerra y hoy necesita reparación igual que las otras víctimas. ¿Cómo lograr esa reparación y cómo hacer sentado a partir de términos jurídicos y administrativos que se logre esa reparación del ambiente como víctima del conflicto? Y paradójicamente, cuando nosotros empezamos esta investigación, cruzamos el mapa de los 154 conflictos ambientales que tiene el país con la presencia de los grupos armados en el país. Y especialmente cuando se mira el ejercicio con las FARC, las áreas donde se encontraban las FARC antes de ser, de ir a las zonas veredales, eran zonas que tenían una calidad ambiental superior a las zonas donde se encontraban los conflictos ambientales. Los conflictos ambientales hoy están relacionados directamente con la minería legal y la minería ilegal, ¿cierto? Una parte con la transformación del manto ecológico relacionado con la deforestación para el sembrado de coca, que esos están relacionados un poco más con las FARC,
pero y con la extracción y la exploración de hidrocarburos. Lo que quiere decir es que los conflictos ambientales hoy están más relacionados con el modelo extractivista y de dependencia del petróleo que con un tema de la guerra, pero sin embargo nosotros debemos entrar hoy, como dijo el profesor, a mirar cómo vamos a procurar una calidad ambiental para esos territorios que hoy han dejado las FARC, porque esos territorios hoy están siendo tomados por otros grupos que están intentando absorber los bienes y servicios ambientales ahí. De esto yo traigo una reflexión, y en el debate del foro de la Universidad del Rosario hace más o menos unos 3 meses en términos de ambiente y postconflicto, Juan Carlos Echeverry afirmó, el gerente de Ecopetrol, abro comillas: con la firma de la paz incrementaremos la exploración y la explotación en lugares donde nunca antes habían sido intervenidos. O sea que el gobierno hoy tiene una posición de profundización de ese modelo de dependencia del petróleo, y la pregunta es, ¿el modelo de dependencia del petróleo para el tema del posconflicto es el modelo que nos va a llevar a adaptarnos y mitigar el cambio climático, o hay otra propuesta que debería hacerse en términos de transformación y absorber el territorio? Entonces, sin embargo, en la mesa de La Habana se configuró una comisión de sabios, y esa comisión de sabios ambientales, en la última etapa de los acuerdos, intentó vincular variables ambientales para que fueran incorporadas en el Acuerdo de La Habana. De esas variables que se plantearon, o el ejercicio se planteó en 4 ejes y 11 principios que debían ser incorporados tanto en el acuerdo como en los mecanismos de implementación. De esos 4 principios yo se los nombro: el primero fue ordenamiento territorial, el segundo fue lo rural más allá de lo agropecuario, mirando cómo el ejercicio de transformación y uso de la tierra para el campesinado tenía que tener variables ambientales. El tercero, que es uno muy importante que quedó marcado, digamos, en términos investigativos, y es el análisis de la actividad extractiva, pero ahí hay una preocupación, y es que si nosotros buscamos una transformación de un modelo económico, no podemos quedarnos simplemente en el análisis. La academia hoy está rezagada en formularle y plantearle al gobierno nuevos modelos económicos que no sean el modelo extractivista y de dependencia del petróleo. Yo creo que hay un error, digamos, de la Comisión de Sabios y de los que firmamos el sí ambiental, en no proponer más allá del análisis, sino dejarlo simplemente en el análisis. Y cuarto, en la institucionalidad. Dentro de esos 4 pilares en los que nosotros trabajamos para el sí ambiental y para la incorporación de esas variables ambientales, lo más importante que nosotros recogemos en la investigación es el punto de la institucionalidad. ¿Por qué el punto de la institucionalidad? Porque actualmente hay una institucionalidad que no es legítima ni se asume dentro de un proceso de paz, ¿verdad? ¿Cómo se los voy a presentar yo? Hay 2 ejemplos muy claros. Uno es las consultas populares de Cumaral y Cajamarca, y otro, el tema de Bogotá relacionado con la reserva Tomás Van der Hamen y la modificación excepcional del POT, que venía siendo trabajada, digamos, en el gobierno anterior de Gustavo. Discursivamente se le dice hoy al constituyente primario que, pasado el conflicto, ya ningún actor armado, sea estatal o no estatal, va a tomar las decisiones sobre cómo interpretar y asumir el territorio, ni cómo asumir esa adaptabilidad al cambio climático, sino ellos mismos van a tener que las decisiones, y se les brindan los instrumentos constitucionales para asumirse sobre esos cambios que puede generar el cambio de modelo. ¿Qué pasa? En Cumaral y en Cajamarca se va a la votación, se ganan inminentemente esas 2 votaciones para evitar la exploración petrolera y la exploración minera, pero inmediatamente el gobierno ilegítimamente dice que desconoce el mandato popular. O sea, hay un desconocimiento del constituyente primario en una etapa profunda de construcción de paz, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la modificación excepcional del POT y el tema de la reserva Tomás Van der Hamen. La reserva hoy se convierte en un espacio de conectividad ecológica, un principal productor y absorbedor de gases de efecto invernadero, que tiene una base científica y estudiada, pero el gobierno ilegítimamente rehúsa aceptar esos estudios como parte de la construcción de paz. O sea, se niega al ambiente como víctima, se niega la entrada del ambiente como una parte de la construcción social, y no se permite que el constituyente primario hoy asuma las decisiones sobre lo que quiere en su territorio, ¿cierto? Y esto nos lleva a no tener varias cosas. Uno, un proceso de democratización del acceso a la tierra; no tener un ordenamiento territorial autónomo alrededor del agua;
se limita el tema de pago por servicios ambientales y aún menos las tasas por uso del agua. Realmente, entonces, esto nos lleva a plantear una pregunta de investigación y una pregunta que se ha venido desarrollando, y es si la incorporación de consideraciones de sostenibilidad y adaptación y mitigación al cambio climático en la implementación de los acuerdos dependerá que la paz sea una oportunidad de desarrollo sostenible. O sea, si nosotros incorporamos esas variables, va a ser realmente la oportunidad para cambiar nuestro modelo de producción, dejar de ser dependientes del modelo petrolero y pasar a energías alternativas, o, gracias, de desconocer los aspectos de cambio climático en el posacuerdo. Eso va a conducir otra vez a la revictimización y a la pérdida de patrimonio. ¿Cómo a la revictimización? Nosotros lo vimos con Mocoa, fueron 400 víctimas, que no son víctimas del ambiente, sino víctimas de un modelo de ordenamiento fallido, ¿cierto? Víctimas de una reorganización del territorio equivocado, y eso nos va a llevar al fracaso inminente del proceso de paz. ¿Por qué al fracaso inminente del proceso de paz? Porque es que el proceso de paz hace 50 años nace de un conflicto de tierras. Hace 50 años, digamos, las ciencias ambientales no habían profundizado en la complejidad ambiental, como dice el profesor Carrizosa, pero hoy nosotros podemos ver que esa complejidad está relacionada con el uso, la distribución de la tierra, y no solo con un problema de campesinado y con una reforma agraria. Entonces, si nosotros le profundizamos el problema a las personas o le volvemos a dar ese mismo problema a las personas, pues ellos mismos van a buscar mecanismos para acceder a sus derechos y reconstruirse como sujeto de derechos. Entonces, si nosotros no incorporamos las variables ambientales dentro de lo que es hoy el posacuerdo, los mecanismos de implementación del acuerdo, pues lo que vamos es agudizar la problemática ambiental relacionada con el conflicto, ¿cierto? Va a resurgir grupos que puedan reivindicar los derechos de esas personas, ¿cierto? Entonces, de lo avanzado en la implementación a partir del acto legislativo número 1, que es el que genera el fast track y le da al presidente las facultades especiales, nuestra investigación lo que hace es tomar estudios ambientales de tercera y cuarta generación. En el país están relegados a los estudios de primera generación, que son los estudios de impacto ambiental, y evaluar cómo esas políticas con las cuales se implementa el acuerdo, ¿cierto?, deben e incluyen las variables ambientales. Y esto se hace a partir de un consenso y unas entrevistas y un manejo relacionado con las poblaciones que hoy han sido afectadas por el conflicto, la población científica, la población académica, el gobierno y los mismos combatientes. De eso nosotros hemos analizado ya cinco instrumentos de implementación del acuerdo, y el primero que nosotros analizamos fue el decreto 883, que es el de minería y explotación por impuestos. Este decreto no incluye variables de adaptación y mitigación al cambio climático y aleja lo que es el planteamiento de un nuevo modelo económico y profundiza el modelo de dependencia del petróleo para el país. Lo que hace es que a través de una carga impositiva le permite a las empresas de exploración y explotación entrar a los territorios que antes no habían sido explorados, ¿cierto? Entonces, y esa carga impositiva no se traduce en términos de estrategias de adaptación al cambio climático, menos de mitigación, y aleja realmente ese modelo de desarrollo el cual se está buscando. El siguiente es el decreto 896, que es la de sustitución de cultivos. La sustitución de cultivos, como les dije, es uno de los factores más importantes por el tema de la biomasa que captura gases de efecto invernadero, pero ahí no se plantea tampoco la incorporación de variables de cambio climático y tampoco variables de adaptación y mitigación al fenómeno, y menos variables ambientales que estén enfocadas a darle otra espacialidad y otras oportunidades a las personas que han sido o que estaban dedicadas al negocio del cultivo de la hoja, de la mata de la planta de coca, ¿verdad? Uno de los más importantes para nosotros, digamos, en temas de ordenamiento territorial, que es sobre el cual más hemos trabajado, es el decreto 893, que también hace parte de ese paquete que se articuló con el Fast Track, y son los PEDET, o los planes de desarrollo con enfoque territorial. Esos planes de desarrollo con enfoque territorial no diseñan ni plantean un modelo nuevo de ordenamiento territorial alrededor de los servicios ambientales, menos alrededor del agua, ni plantea para las poblaciones nuevas estrategias de desarrollo económico. Los hunden en el sistema tradicional de dependencia del petróleo y del carbono.
Tampoco recoge los sabores ambientales y sí que menos incluye variables de adaptación y mitigación al cambio climático. Nosotros hemos estado haciendo un ejercicio comparativo, digamos que la MEPOT, la Modificación Excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial, es uno de los documentos más especializados y digamos que tienen una tecnicidad y una profundidad en incorporación de la variable de cambio climático para el ordenamiento del territorio, y realmente los PEDET, como un ejercicio gubernamental, no presentan nada novedoso a lo que ya se había venido diciendo. O sea que estos planes de desarrollo con enfoque territorial lo que van es a agudizar la crisis ambiental dentro del país, agudizar la crisis ambiental en los territorios a los cuales se les van a aplicar, y van a alejar totalmente a la población de las decisiones autónomas sobre el ordenamiento del territorio alrededor de las posibilidades que tienen en términos de desarrollo económico. Y finalmente, uno de los decretos que se analizó fue el 870, que es el pago por servicios ambientales, que realmente no es un decreto de pago por servicios ambientales. Nosotros aquí en la Bogotá Humana, Gustavo, intentamos hacer o proponer uno, pero también fue detenido por el Consejo, ¿cierto? Y esto no es un modelo de decreto de pago por servicios ambientales, sino es un modelo de decreto de pago por uso de los servicios ambientales. O sea que lo que realmente es que profundiza de nuevo el modelo y hace y genera unas condiciones de uso intensivo de los recursos a través de esa metodología de que contamina paga. Realmente nosotros debemos superar el tema del que contamina paga, está muy bien porque sobre eso está estructurado todo el tema legislativo ambiental, pero el uso por servicios ambientales está más derivado de la conservación de los ecosistemas estratégicos en el país. Algo parecido podría montarse en la reserva Tomás Van der Hamen. ¿Qué era lo que se esperaba de la comisión del sí ambiental que estuvo en La Habana y de los firmantes del sí ambiental? Yo recojo 3 puntos, eran 11 puntos, pero de los puntos más importantes tengo el punto número 6, que era la revisión, vuelvo y dice, del modelo extractivista y la negativa al fracking. ¿Qué pasa con ese punto? No va a una propuesta efectiva de modelos de energía sustentables ni una transformación del modelo de dependencia del petróleo. Solo va al análisis del modelo extractivista. O sea, no hay una nueva propuesta. Ni siquiera la academia ni la Comisión de Sabios genera una nueva propuesta diferente en términos extractivistas y de dependencia del petróleo, sino solo va hasta el análisis. Entonces ahí hay un vacío realmente. El punto 9, que era la declaratoria del ambiente como víctima del conflicto, ¿cierto? Que está aún pendiente, sabiendo que el ambiente debe ser un sujeto de derechos. Y tercero, la agenda climática. Como ustedes vieron en los 5 decretos que se analizaron a través de la metodología, no se encuentra esa agenda climática. Y la agenda climática está reducida, digamos, a un tema puntual, que son preguntas en los foros, en estos temas de campañas electorales, pero realmente personas que estén ahondando en el proceso y tengan un planteamiento, digamos, a excepción de Gustavo, que estén ahondando y estén planteando un nuevo modelo relacionado con la eficiencia energética, con la transformación del modelo de dependencia del petróleo y de los combustibles fósiles y con energías alternativas, no existe. O sea, no hay una agenda para el posconflicto ni para el posacuerdo en términos de cambio climático, ¿cierto? Y para finalizar, pues yo les quiero dejar una reflexión que es sobre la que hemos construido este camino, y es: si la implementación del acuerdo es el camino para la transformación del conflicto ambiental y la oportunidad para un nuevo modelo de desarrollo que propenda por la adaptación y la mitigación al cambio climático, o finalmente solo es el fortalecimiento de la economía de mercado y el desconocimiento de las causas que tiene el constituyente primario hoy a la nueva reinterpretación de su territorio. Entonces, les agradezco. Entonces, a cualquier pregunta, pues estaré dispuesto.